Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estar tratando esta noche un tema muy bonito: nuestra actitud y Dios. Lo que puede hacer la actitud de una persona, si es una actitud mala, pues cómo una actitud mala puede cerrar las puertas y puede entorpecer cualquier camino, cualquier propósito y dañar cualquier empresa, enrarecer cualquier proyecto. Pero por el contrario, si es buena, los grandes logros, los inmensos beneficios que se pueden extraer de una actitud positiva, de una actitud buena. Dice la Sagrada Escritura que el apóstol San Pablo dice que se encontraba en un lugar llamado Frigia, de la provincia de Galacia. Y dice que él quiso predicar en este lugar. Él era un predicador, era un apóstol. Andaba por el mundo predicando el Evangelio porque esa era su misión, la misión que Dios le había encomendado. Pero vea usted que llega a esta región, a esta provincia y a esta ciudad. Y dice que él quiso hacerlo, él quiso predicar, pero que el Espíritu Santo le prohibió hablar en aquel lugar. Dice que se trasladó a otro lugar, fue a otro lugar, ya en este caso Misia, e intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Se presentaban dificultades, se presentaban obstáculos, y estos dos intentos se frustraron. Cuando una persona camina bajo la dirección de Dios, es muy hermoso, porque el Espíritu Santo, que es omnisciente, que es sabio, Él sabe, dice la Biblia, que sabe guiarnos y conducirnos a toda verdad y a toda justicia, y librarnos, si es el caso, y hay amenazas o acechanzas para nosotros en el camino. Dios, que es sabio, puede de alguna manera hacer que ese viaje se frustre para de esa manera salvarnos de algún percance, de algún accidente, de alguna situación bien embarazosa. Y es bueno ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Consolador que el Señor Jesús prometió a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, dice la Biblia que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Jamás nos va a conducir por una senda traumática y peligrosa, donde vayamos a fracasar o a caer, o donde nuestra vida se vaya a destruir. Dios nos guía a toda verdad
y a toda justicia. Y dice la Biblia que Él es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hay alguna escritura donde hace como un recuento de lo que el Espíritu Santo hizo con el pueblo de Israel, o la manera como Dios guió al pueblo de Israel desde la salida de Egipto y a través del desierto hasta introducirlo en la tierra prometida. Dice la Sagrada Escritura, hace como un recuento de todo lo que fue toda esa empresa, y el profeta la llama la bondad de Dios hacia Israel. Y dice el profeta, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que ha hecho según sus misericordias y según la multitud de tus piedades. Y continúa diciendo, ciertamente en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Todos los días. Termina diciendo, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Qué hermoso, qué bonito. Una bestia es un animal que no tiene inteligencia. Se guía o se conduce por un instinto, por su instinto natural, pero no tiene inteligencia. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel era algo así. Era algo así, sin inteligencia, porque anduvo por un desierto desconocido y se vio rodeado de acechanzas que para ellos también eran desconocidas, y situaciones y vivencias que cada una de esas vivencias era nueva para ellos, porque nunca las habían vivido o las habían experimentado. Pero sin embargo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios los guió como a una bestia que desciende al valle para hacerse nombre glorioso. Pero continuando con nuestro tema de esta noche, estos dos intentos del apóstol predicar en estos lugares, y que de alguna manera no se dieron, porque el Espíritu de Dios le prohibió ejercer su trabajo evangelista, apostólico en estas zonas. Bueno, hay un misterio que la Biblia no nos lo revela y que nosotros no podemos entender ahora. ¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas o los motivos por los cuales el Espíritu de Dios le prohibió a los apóstoles predicar en esos dos lugares? Pero hay algo para que observemos
Dice la Biblia que una noche Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Y en esa visión dice que Pablo vio un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa. O sea, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Un varón macedonio. Ustedes nos recordarán, Macedonia fue la ciudad o el lugar donde vivió Felipe II, el padre de Alejandro, y dice la Sagrada Escritura que Alejandro allí organizó sus falanges, sus ejércitos, con los cuales se lanzó a la conquista del mundo, a la edad de unos 17, 20 años. Entonces era la ciudad de este Filipo, padre de Alejandro, y del mismo Alejandro, el gran Alejandro, Alejandro el Grande. Y ahora un varón macedonio invita a Pablo 300 años, 350 años después de Alejandro, ahora es Pablo el que llega con las armas del Evangelio, con los signos de la cruz, con el mensaje del reino de Dios, como soldados de Cristo, para conquistar ahora a Macedonia y a esos territorios para el reino de Dios, ya no con las armas que antes había ostentado y empuñado Alejandro y sus ejércitos, sino con las armas propias del reino de Dios y con el ímpetu y la fuerza del reino de Dios para conquistar los corazones de cientos y de miles de personas de estas regiones, conquistarlos para el reino de Dios, para la vida eterna, conquistarlos por la obra de Cristo en la cruz, por la obra de la sangre redentora, conquistarlos para el cielo, para Dios, para la vida eterna. Amén. Eso era lo que quería Dios, ese era el propósito de Dios. Y dice la Biblia que Pablo o ellos, la comisión que andaba con él, dice que zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya estaban en territorios macedonios. Y dice, y una colonia, este lugar. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Uno pregunta, bueno, ¿por qué las mujeres y los hombres dónde estaban? Bueno, las mujeres, a veces las mujeres son más sensibles para oír la voz de Dios. A veces Dios logra reclutar
un ejército de mujeres para sus propósitos redentores. En la Biblia tenemos mujeres como Rebeca, como Raquel, como Lea, como Sara, María, la hermana de Moisés. Podemos saber de mujeres como Rahab, como Esther, incluso como Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María, la madre del Señor Jesús. Y aparecen una nube de mujeres que fueron reclutadas para la obra de Cristo, para servir a los propósitos del cielo. Y muchas de ellas hicieron bien su trabajo. Amén. Sirvieron a su tiempo, a sus pueblos y a su generación. Entonces, es una reunión de damas, y la Biblia dice que eran damas de un alto prestigio en la ciudad. Dice la Sagrada Escritura que predicando Pablo en aquel lugar a ese grupo de mujeres, dice que una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Vendedora de púrpura, era una mujer seguramente de un poder económico muy grande, se movía en el mundo de los negocios, comerciaba con telas púrpura, que eso era para venderle a príncipes, a reyes, seguramente de un altísimo valor aquellas prendas, y ella se movía en este tipo de negocios. Debía ser una mujer muy acaudalada, muy prestante, y además líder dentro de esa comunidad. Y dice que esta mujer, que adoraba a Dios a su manera, pues todavía no había recibido el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad apostólica. Dice que adoraba a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso decimos ahí nuestra actitud y Dios. Ella pudiera haber dicho: no tengo tiempo, soy una persona de negocios, soy una persona muy ocupada, tengo deberes, responsabilidades que cumplir. Pero no, ella estaba ahí, amén, atenta y respetuosa, escuchando la palabra de Dios. Y en ese momento sucedió un milagro en la vida de ella. Dice que mientras ella escuchaba atenta la palabra de Dios, el Señor, o sea, el Espíritu Santo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y oiga, y nos obligó a quedarnos. Hay varias cosas que se desprenden de aquí. La conversión de esta mujer, su bautismo fue inmediato, en aquella misma ocasión y en aquel mismo momento y lugar.
dice que fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, rogando a los predicadores, rogando a los apóstoles. ¡Qué bonita actitud! Hoy en día ya la gente no quiere saber de predicadores, ni de iglesia, ni de predicación, ni de Dios, ni de redención, ni de vida eterna, ni de salvación, nada de eso. Porque la gente dice no tener tiempo. Porque la gente dice estar muy ocupado, entretenido en los muchos quehaceres y responsabilidades y deberes de esta vida. Y no hay lugar para Dios. Sin embargo, ella tuvo todo el tiempo de la vida para olvidarse de todos sus deberes y responsabilidades materiales y sentarse tranquilamente a oír la palabra de Dios. Amén. Y en ese momento el Espíritu Santo le abre el corazón y ella acepta el Evangelio, recibe la doctrina, es bautizada y se convierte en la primera comunidad de Europa. Estamos en este momento en Grecia y concretamente en Macedonia, por eso mencioné a Alejandro y la tierra o la ciudad de Alejandro el Grande. La primera comunidad, la primera congregación de Europa se fundó en la casa de esta mujer Amén. de Macedonia, macedónica. La actitud. Qué importante la actitud. Si ustedes pasan al siguiente capítulo, encuentra que Pablo llegó a Tesalónica, otra ciudad de allá, de Grecia, pero en este caso los apóstoles fueron perseguidos. Incluso la casa donde ellos estaban reunidos predicando la palabra de Dios fue asaltada por vándalos y fanáticos que querían dañarlos en su integridad, y ellos tuvieron que ser rescatados de ahí y sacados para que huyeran a otro lugar. Y llegan a otro lugar llamado Berea, otra ciudad. Y mire tan bonito esto, con esto terminamos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El resultado, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. O sea, no pocos, o sea, muchos hombres. Mujeres griegas de distinción, o sea, griegas de arriba, de lo que hoy llamamos la alta sociedad. Se convirtieron a Dios. Usted puede observar la actitud. Y yo le pregunto esta noche su actitud respecto a Dios. Cuando usted va al templo, cuando usted va a la escuela dominical, cuando el predicador está presentando la palabra de Dios a la congregación,
¿Cuál es su actitud frente al Evangelio, frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es su comportamiento frente a las indicaciones que el Espíritu Santo traza delante de nosotros para que sean el mapa, el derrotero, el camino, la forma como Dios nos conduce y como Dios quiere salvarnos? Quiero decirle, no sea torpe, no sea caprichoso, no sea terco, no sea obstinado en sus determinaciones, tenga actitud para Dios, tenga actitud para la obra del Espíritu Santo y deje que el Espíritu de Dios lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga.